Mi nombre es Jules José Mejía. Yo hago vida en la residencia General Páez, para la cual se está haciendo este documental. Y quiero empezarle a comentar lo que es la amistad. La amistad en la residencia General Páez siempre fue, desde que llegué en el 67, un momento para todos. Cabezón, el Topo y los Morales, 60 y 40 con los reales. Ya se armó la fiesta, con el combo de la residencia. La guarura ya sonó, la gente ya va a bajar. Una residencia sin igual es la General Páez. La guarura ya sonó, la gente ya va a bajar. Una residencia sin igual es la General Páez. Es la General Páez. Es la General Páez. Es la General Páez. La amistad en la residencia General Páez siempre fue, desde que llegué en el 67, un momento para todos. Había momento a la hora de llegar al colegio, momento a la hora de la cena, momento a la hora de subir, que era un silbido. No existían los celulares, no existía nada de eso, y creo que los padres se la hacían más fácil que nosotros estuviéramos aquí abajo. Mi nombre es Antonio José Malavé Villarruel. Nací en la clínica Racetti acá en la ciudad de Caracas. Tengo 56 añitos, de los cuales aproximadamente 25 viví en la residencia, que es este lugar donde estoy sentado y que me trae muchos recuerdos. Específicamente mi torre, la Torre A, que la pueden ver allá atrás, ha cambiado un poco las cosas. Sin embargo, esto no hay palabras como describir lo que estoy sintiendo en estar en este momento haciendo esta colaboración para este magnífico trabajo y proyecto que se está haciendo con Antonio Grimaldi y su equipo. Llegué hace aproximadamente, bueno, cuando tenía algunos 7, 8 años, a mediados de los años 70, o sea que prácticamente es la edad en que uno comienza a hacer sus relaciones de infancia, que en este caso se convirtieron en unas relaciones de vida, de hermandad, de familiaridad, y que hasta ahora perdura y que seguimos los que quedamos manteniéndola viva, ¿no? Miguel Enrique Morales, alias Miguelada, alias Idol, también con Pinchada. Muchos alias me han puesto durante tantos años. ¿Cómo llegué y cuándo llegué? Cuando llegué, en el año 1968, nací en la residencia. Toda mi infancia fue ahí. ¿Cómo llegué? Gracias a mi mamá y mi papá, que me tuvieron. Mi nombre es Joel Yélamo. Me conocen mis amigos y familia como Toto. Desde que nací, desde que tengo uso de razón,
Todo el que me conoce, es más, hay mucha gente que no sabe mi nombre, todo el mundo me dice Toto. Yo nací en la residencia General Páez, o sea, yo no es que llegué de afuera ni nada. Mi mamá y mi papá vivían y se conocieron en la residencia General Páez. Mis abuelos tenían un apartamento en la Torre B y casi o sea, propietarios únicos del mismo apartamento hasta ahorita. Bueno, mi nombre es Liliana Malavé Villarruel y llegué a la residencia cuando nací. Desde que nací hasta que me casé a los 25 años. A la residencia llegué de niño con mi familia cuando tenía 9, 10 años y vivimos cerca de 20 años acá. Yo soy Ricky Fusela, tengo 49 años, viví aproximadamente 30 años aquí en la residencia, prácticamente nací aquí en la residencia, desde que tenía 1 año fue que llegué aquí, llegué así como el extranjero del edificio, ¿no? Hola, mi nombre es Carolina Malavé, viví en la residencia General Páez desde los 4 años, anteriormente vivía en Catia, en casa de mis abuelos. Vivía en la Torre A, en el piso 4, en el apartamento 41. Y bueno, desde ese momento empezamos a crecer juntos una generación de todos chiquitos, nuestros padres profesionales. Íbamos las niñas al Colegio San José de Tarbes, la gran mayoría, otras al Teresiano, otras a la Concepción y los varones generalmente al San Agustín. Y de allí pues empieza nuestra historia. Yo me llamo Luis Roberto Ojeda Martínez. Llegué a la residencia como aproximadamente a los 9 años de edad. Mi nombre es María Mercedes Morales, me dicen Ita. Llegué a la residencia General Páez desde que nací, toda mi vida, y todavía me mantengo unida con nuestra familia de la residencia General Páez. Tuvimos la fortuna de darle también la bienvenida a muchos amigos que hoy perduran, de distintos grupos con los cuales hemos compartido, con los cuales hemos llorado, con los cuales nos interrelacionamos, conocimos nuestras parejas, nos validaron quiénes iban a ser y cómo ellos percibían e inclusive tenían la facultad de cómo vernos y proyectarnos con una o con otra persona, ¿no? En estas relaciones. Mi nombre es Antonio Grimaldi, todos me conocen como Cricri. Llegué a la residencia en los años 80, mediados de más o menos el año 85, fue cuando yo llegué a la residencia por vías de Antonio Malavé. En aquel momento yo estudiaba junto a Antonio, estudiábamos la carrera de Administración de Empresas en el ISUN y un buen día, bueno, como compañeros de estudios, fui a la residencia, a su casa, a hacer un trabajo de la universidad. Soy Luis Danelo, conocido como El Topo. Ese sobrenombre viene de cuando era niño, que me decían el Topollillo por lo intenso y fastidioso que era. Llegué a la residencia General Páez, algo muy particular. Yo soy nacido y criado en Colinas de Vista Alegre, y en una fiesta de 15 años, teníamos el pelo largo, Edgar Blanco, el indio, mi compadre, hermano y amigo, no nos dejaron entrar a esos 15 años, y particularmente nos dijeron, mira, hay unas patinatas en el Hogar Canario, y bueno, como arroceros al fin nos fuimos a las patinatas del Hogar Canario y las cosas de la vida, ¿no? Allí estaban patinando unas chicas bellísimas, niñas, estaba María Mercedes Morales, Ita, estaba Puchu, estaba Rita, estaba Ana Carmen, todas menores de 15 años, ¿no? Lo digo con propiedad porque fuimos en su oportunidad a los 15 años de María Mercedes y de ellas. Ese día las conocimos en las patinatas y creo que hubo un flechazo de primer momento, un amor tremendo de parte de María Mercedes hacia el indio. Nos conocimos, nos dimos los teléfonos, no existían celulares
nos dijeron que vivían en la Residencia General Páez. ¿Dónde queda eso? ¿No? Era como, wow, ¿dónde quedará eso? Eso queda por Loira. Ah, por Loira. Ah, allá abajo en el Paraíso, ¿no? Porque nosotros como éramos de Vista Alegre, o yo era de Vista Alegre, el indio sí era de acá abajo, nos parecía lejísimo. Bueno, puntualmente cruzamos teléfonos, empezamos las comunicaciones telefónicas y Edgar me dice, mira, Topo, vámonos para la General Páez. Bueno, vámonos. Mi nombre es Mónica Bracho. Soy la esposa de Antonio Malavé. Todos me conocen como la Moniquita, Moni. Entré y llegué hace 23 años y medio. Tenemos 21, no más, 24 años. Llegué yo a la residencia con Antonio. Nosotros nos conocimos trabajando, pero bueno, él siempre era, no, mis amigos, no, los amigos. Chévere, o sea, uno siempre está acostumbrado a tener amigos, o desde pequeños, o en el colegio, o en la universidad, pero uno los va dejando como en el camino y de repente lo que uno va alimentando de amistades es como los de la universidad y todo lo demás. Y me llamaba la atención mis amigos de la residencia. Mi nombre es Jesús Quintero, esposo de Liliana Malavé. Fui invitado acá por los miembros de la Residencia General Páez para que contaran más o menos mis experiencias en la relación que he tenido con todos ellos dentro de la residencia, de la pequeña urbanización, el pequeño ecosistema. La verdad fue que llegué hace unos 26 años a conocerlo poco a poco. No vivía en el Paraíso. Sin embargo, basado en mi relación con Liliana, la que hoy todavía es mi esposa y con la que tengo 2 hijos de 24 y 22 años, he podido apreciar en detalle mucha de la relación que tienen ellos entre sí a lo largo de los años. Puedo ver si se quiere, con envidia la relación bonita que existe entre todos ellos ya casados con familia, pero que se tratan en general como una familia grande, donde se cuidan muchísimo entre todos, donde se apoyan, donde están pendientes uno del otro. Y digo envidia de la mejor manera porque a uno le hubiese gustado que el círculo ese pequeño con el que uno creció mantuviera una relación estrecha como la que ellos han tenido. Carmelo Grimaldi, tengo 53 años en este momento. Bueno, ¿cómo llegué yo a la residencia? Recuerdo que hacia los años 88, 89, obviamente a través de mi hermano Antonio, llego a la residencia. Inicialmente era un tema de jugábamos futbolito y bueno, y ciertamente nos hacía invitación para compartir allá. Bueno, y empecé a presentarme allá regularmente en las tardes y bueno, jugábamos un rato y realmente fui muy bien recibido desde un inicio con los amigos que ya Antonio conocía de hace ya un tiempo antes, ¿verdad? Yo estaba en la universidad y bueno, y empezamos a compartir con todos ellos, Antonio Malavé, con Gilosé, Coqui, Toto, con todos los que estábamos allá en esa dinámica de jugar a futbolito en esa época. Mi nombre es Eurídice López, me dicen Eury. Yo llegué a la Residencia General Páez aproximadamente en el año 2009, con una relación con Miguel Morales. Sin embargo, yo conozco ese edificio o de esa residencia, como ustedes lo llaman, desde hace muchos años porque yo también soy del Paraíso. Viví toda mi vida en el Paraíso, en Los Laureles, y estudiaba en el Colegio Santa Elena, lo cual estudiaba con una muchacha que vivía ahí, que se llama Verónica Volpe. La gente ya va a bajar, una residencia sin igual. Es la General Páez, es la General Páez. La mayoría de los integrantes de nuestro grupo eran de aquí de la residencia. Estaba en el B Armando Lebrun, ¿ok? Estaba en el A Antonio Malavé, Francisco Cárdenas, que estaba en el piso 2. Estaba en el C Luis Ojeda,
¿ok? Y también estaba en el C Héctor, alias Cruñi, Guachi, Juan Germán Corro, Luis Ojeda, mi tía Zoraida, por supuesto que vivía en el piso 2, yo vivía en el piso 3, vivía Coqui, Jorge Landaeta, Felicia, Leopoldo, Miguel Landaeta, todo en ese edificio, Los Contreras. Y así fue como empezó a llegar gente, no sé si todos nacieron ahí, algunos sí, otros no. Siempre andaba desde toda mi infancia con Coqui, Luis Ojeda, Antonio, el Mope, estaba yo, y estaba Ricky, estaba Toto. Ellos eran un poquito más chiquitos. También de esa generación estaba María Mercedes Morales, también las hermanas de Malavé eran muy agraciadas, tanto Carolina, la doctora, como Liliana, muy agraciadas también, y también tenían lo suyo. Y tenemos también una mascota que andaba con nosotros, aunque no era de la generación de nosotros, pero andaba para arriba y para abajo en todo lo que podía con nosotros y era cómplice de todos nosotros, que es Bexavier Reaza. Bexavier Reaza era cómplice nuestro. Torre A, por ejemplo, ahí vivía Pucho, mi prima, vivía Antonio Malavé, vivía Los Arcas, Rita, por supuesto, la hermana de Pucho, vivía Joel en el piso 4, creo que era, por ahí están los tiros, no recuerdo mucho, pero me voy a la torre B, ahí sí vivía Joy, vivía los León, los Arthur, Ricky, German. Aquí en el B también estaba este muñeco en el tercer piso. ¿Okay? Todo esto con las influencias de las personas que venían llegando y además habían hecho vida o tenían que ver con nuestras relaciones. En el caso de Antonio Grimaldi se juntó con nosotros porque era compañero del INSUM. ¿Okay? Hacía vida con nosotros en la universidad y lo fuimos adoptando hasta que llegó el momento que se quedó con nosotros, pues. De hecho, tenemos mucho tiempo de amistad. También pasó con otros porque el Paraíso, el que tenía mejor sitio de distracción, modestia aparte, era las residencias Paz, porque lo otro era ir al Parque de la Paz o irse para el este. Pero aquí no, aquí había dos, porque aquí hay una cancha y ahí se jugaba todos los deportes que tenían en ese momento. Además, había muchas muchachas agraciadas aquí en el edificio y todos los varones estaban buscando conquistar esos corazones. Muchachas de la residencia de Sosita Rico, los panitas andan echando los perros a ese poco de bomboncitos. Carola, Lili, Ilse, Moniquita y Tayanire, de ese poco de Evita. Sabe Cuchurrita, Ana Carmen, todas son bonitas. Y volviendo un poco atrás, que marcó mi vida desde pequeño y fue mi gran amigo Francisco José Veras Cárdenas, alias El Mope. Vivía allí en el piso 2. Mi gran amigo Francisco, alias El Mope, el hermano que nunca tuve, muchos recuerdos. Su cuarto era la ventanita del segundo piso, allí sí era su cuarto. Bueno, imagínense, muchos recuerdos. Recuerdo que la primera persona con que jugué carritos, con que jugué fue Francisco. La primera persona con que yo fui al cine fue Francisco, con sus abuelos. Prácticamente fue mi hermano que nunca tuve, varón, porque tengo dos hermanas que vivieron acá, pero él se convirtió para mí en un hermano que siempre quise tener y que lo conseguí en él. Siempre nos apoyamos, siempre estuvimos juntos hasta su último día que lo acompañamos. Recuerdo
conocer a Gil José, el Gordo, a Coqui, Luis Ojeda, y también en algún momento que fue algo para uno que no estaba acostumbrado a ver ese tipo de personalidades. Cuando conocí a Miguel Enrique me llamó mucho la atención porque Miguel Enrique era como muy rebelde y vestía además muy raro, con sobre todo, se maquillaba los ojos, y eso de alguna manera fue como algo para uno, para ese momento, bastante impresionante. El primero que conocimos en la residencia fue a Miguel Enrique Morales, a Ike, bueno, hermano de María Mercedes. Entonces, bueno, hubo como una empatía desde el primer momento, ¿no? Porque Ike fue siempre como lo ha sido, pues bien abierto, bien jovial, siempre chistoso y siempre quería estar a la moda, ¿no? Nosotros teníamos el pelo largo y él se estaba empezando a dejar crecer el pelo. Recuerdos de pequeña, realmente mi generación estaba conformada básicamente por Carolina Arcas, que vivía en el piso 1, una chica que ahorita no me viene el nombre, en el piso 5, que era hija de un farmacéutico, mi vecina inmediata que era Grace, y así pues fuimos creciendo juntas. Claro, no hicimos esa convivencia tan grande como las generaciones subsiguientes, que fueron las de mi hermano y las de mi hermana, pero sí conocíamos quién era. Unas íbamos juntas al colegio en el mismo transporte. Bueno, estaba Judith del piso 6, que su mamá era la que nos hacía el transporte, y así pues comenzamos esa amistad, digamos, no tan interactuando tanto como les digo, las siguientes generaciones. Si ellos no estaban en el parque jugando fútbol, estaban en los capós de los carros sentados, enfrente, casi siempre era enfrente de la ventana del cuarto del mope. No sé por qué, ese era el sitio como de encuentro. Y obviamente ahí quedaba la entrada de la residencia, entonces cuando uno llegaba en su autobús de su universidad o de su trabajo o de lo que sea, siempre había alguien del grupo allí sentado, y uno, eso era una parada obligada que tenía que hacer. Podías estar 3 horas ahí, o obviamente si había algo muy urgente hablabas un ratico y subías, pero te podías quedar horas, o subías, hacías lo que tenías que hacer y volvías a bajar para estar allí compartiendo con todos, y era un entrar y salir de la gente del grupo. Fuimos 5 generaciones, la generación de los grandes, donde estaban personas que bueno, tendrían probablemente 5 años más que nosotros, después venían sus hermanos, nosotros seríamos como la tercera generación, después viene la generación donde está el Chucho, y ya los últimos que todavía perduran, ¿no? Pero dentro de nosotros siempre nos protegíamos unos con otros, y bueno, y hoy en día igual tuve la gran fortuna de ver, por ejemplo, la gran familia Riaza reunida en Miami, donde estaban todos, absolutamente todos. Estábamos como sectorizados por edad. O sea, mi grupo es lo que nombré al inicio, pero ahí también podían entrar los más grandes: Leopoldo Landaeta, Paco, Carolina Arca, y así. Yo después, bueno, Yanire yo no la trataba mucho, pero después ella se hizo novia de Miguel Enrique, entonces bueno, ya ella era de las grandes, entonces también empecé a compartir con Yanire. Primero eran nuestros ídolos. O sea, ver que ustedes se escapaban en las noches, se robaban los carros para rumbear, tomaban caña. O sea, para nosotros eso eran los ídolos. Cuando jugaban fútbol, evidentemente, porque eran mayores que nosotros, tenían más fuerzas que nosotros y eran un poco más, eran adelantados a todo. Imagínense, aquí nosotros tuvimos la gran fortuna de que en todo el Paraíso, creo que era el único parque que tenía, si a lo mejor muchos no lo saben, era de arena de playa. O sea, habían columpios, habían una cantidad de atracciones, y llegábamos nosotros cansados en la noche a la casa a quitarnos los zapatos llenos de arena de playa y bueno, todo lo que aquello conllevaba, ¿no? Nosotros vivíamos abajo, o sea, estamos todo el tiempo en las áreas sociales del edificio. Obviamente el parque
el Parque de la Residencia, donde jugábamos todo tipo de deporte, todo tipo de juego infantil, o sea, desde metras, trompo, yoyo, perinola. Lo bueno de la Residencia General Páez era que era como un miniclub, pues. Y la gente se sentía seguro, tanto los padres como los niños, porque de ahí adentro no te iba a pasar nada, definitivamente. Recuerdo en diciembre, cuando terminaba la temporada de diciembre, que la gente botaba los pinos, nosotros guardábamos los pinos y los pelábamos y hacíamos bates de pino, que eran los que utilizamos después para jugar béisbol en el Parque de la Residencia. Y cada quien tenía su bate y marcado con su nombre. Era algo una actividad que cada año esperábamos. En diciembre se hacían varias actividades en el edificio que eran realmente divertidas. La primera, la que más recuerdo y me gustaba mucho, eran las patinatas. Pero también en mi época no existían esos patines que eran con balines, que no sonaban. Pues los de nosotros eran los patines de hierro que sonaban. O sea, era atormentante, pero a nosotros nos divertía mucho ponernos esos patines de hierro, rueditas de hierro, y tenían unos ganchos, entonces, bueno, era todo un evento. También recuerdo que en el edificio vivía Raúl Amundaray, que era bien divertido porque nosotras esperábamos, particularmente Mayel y yo, esperábamos siempre a Raúl Amundaray abajo en el murito, porque él vivía en la Torre B, para que nos contara en advance lo que iba a pasar en las novelas. Teníamos las temporadas de patines, las temporadas de béisbol, las temporadas de fútbol. Ese parque para nosotros representó un polideportivo, y no solamente polideportivo, porque al final hacíamos obras de teatro, hubo chicas que se dedicaron. Que era Audrey y Hailey Mesa, y ellas se encargaban en diciembre de preparar los nacimientos en vivo, que era un evento bien bonito porque le daban participación a todos los muchachos, los niños, los jóvenes del edificio. Ellas creaban, digamos, el libreto y escogían quién iba a ser la Virgen, San José, los tres Reyes Magos, que generalmente eran Antonio, Luis Ojeda y el Mope. Cómo jugábamos carnaval, mojábamos a la gente, a las niñas que regresaban del colegio. Ellos nos esperaban en la parada de autobús, a Pucho, a Rita y a mí, con los huevos. Y obviamente las bombas de agua, y entonces corríamos por toda la avenida Páez. Y bueno, obviamente llegábamos todas asquerosas a la casa y además nos regañaban. Los autobuses que pasaban por enfrente del edificio, cómo los bombardeábamos con bombas, y que hasta salíamos en los noticieros de radio y televisión porque no podía pasar un autobús por enfrente de la residencia porque lo bombardeábamos con bombas de agua. Internamente dentro del edificio también jugábamos mucho en las áreas comunes, pero hasta inclusive de apartamento a apartamento nos lanzábamos bombas de un edificio a otro, o de un balcón de más arriba a un balcón de más abajo, baldes de agua con jabón, o sea, bombas con agua sucia, o sea, cualquier cosa ¿sabes? Eran cosas, eran maldades, pero también dentro de lo sano. No llegábamos a partes peligrosas de los juegos, ¿no? Todo lo que yo aprendí en mi vida lo aprendí aquí. O sea, cómo relacionarte con alguien, cuándo hacer la primera maldad, cuándo hacer la primera caimanera de futbolito que fue en el parque. Y veníamos en patineta y un día nos invitaron a jugar futbolito en un parque multiuso que al final se convirtió en un sitio de encuentro muy maravilloso. Entonces, bueno, vinimos un equipo de Vistalegre a jugar acá a la General Páez. Que era básicamente como un centro deportivo dependiendo de lo que estuviera pasando en el mundo. Si estuviera jugando el Mundial en ese momento, jugábamos fútbol todos los días. Cuando jugábamos entre semana, cuando llegábamos al colegio, yo estudiaba en el San Agustín, otros estudiaban en Santa Elena, en el Montaner, llegábamos a jugar fútbol. Y los fines de semana eran como unos torneos que hacíamos de equipo entre varios, y eso era un show porque además de
mientras jugábamos, jodíamos mucho. Y el nivel era muy bueno. Fue mejorando el nivel. Bueno, habían grandes jugadores como Luis Ignacio. Luis Ignacio formado como jugador no profesional, pero sí de escuela. Entonces comenzaron a venir jugadores como Rudy Thomas, que en paz descanse, gran amigo Rudy, el terrible. De verdad que Rudy fue un personaje dentro de las residencias General Páez. Además estuvo por ahí Iván Rosas, que también, bueno, formado en el San Agustín, reconocido, un jugador que fue el primer venezolano con una beca en Estados Unidos, en Atlanta, como jugador de fútbol. Te estoy hablando del siglo pasado. Comenzamos a hacer torneos internos dentro de las residencias General Páez, poniendo los nombres de cualquier equipo o cualquier nacionalidad, al punto tal que decidimos formar un equipo de fútbol que fue patrocinado por María Pía y se llamaba María Pía. Mi papá en ese momento era dueño de una zapatería, María Pía, entonces bueno, colaboró nada más con las camisas o con no sé qué más fue lo que pusimos. Y nada, hicimos el equipo y bueno, tuvimos unas actuaciones no tan buenas en unos campeonatos, porque en realidad muchos de los edificios no habían jugado fútbol a niveles competitivos. Pero nada, el tema fue que hasta un equipo de fútbol tuvimos aquí en el edificio. De esos lugares comunes donde nos reuníamos constantemente, todos los días, porque era todos los días, era debajo de la Torre B, pero que también fue en la Torre A, en la Torre C, todo depende del momento. Ahí se decidía, no, hoy nos vamos a reunir en la Torre A. Los lugares comunes eran aquí donde estoy, normalmente los días de semana, y si íbamos a tomar algo, nos metíamos en el parque o abajo del A. En una época estuvimos abajo del A muchísimo tiempo, que era nuestra cueva, y ahí, imagínate, pasamos cientos de noches y la más feliz de nuestra vida. Teníamos la entrada del parque, ahí jugamos metra, que hablábamos, podíamos pasar toda la noche. Estaba el estacionamiento que compartíamos y jugamos todo lo que quisieron, desde béisbol, pelotique goma, fútbol, el escondite, el aire, toda vaina jugamos aquí. Contábamos en la Torre B, del lado del parking del estacionamiento de Gil José, donde está el Volkswagen. Ese era el muro donde contábamos hasta 100. Y nos escondíamos en todas las residencias. O sea, era libre de esconderse en todos lados. Pero éramos una banda, éramos más de 20 jodedores constantemente. El parque era el centro de encuentro y de mayor ilusión de todos porque, bueno, todos los varones del edificio jugaban fútbol y entonces las niñas del edificio nos encantaba ir a ver los chicos jugando fútbol. Entonces era como el lugar más icónico de encontrarse y de disfrutar en la residencia. Aparte de eso, yo tenía mi grupito de amigas que, bueno, montábamos bicicletas y el mejor plan para ese momento, esa edad, era reunirnos a montar bicicletas justo alrededor de toda la residencia General Páez. Tenía como una especie de mini ciudad dentro. Y entonces el plan era, bueno, bajar con las bicicletas y hacíamos unos mapas y unas cosas y bueno, y esa era como la mayor diversión para nosotras, aparte de irlos a ver jugar fútbol. Jugábamos policías y ladrones en bicicleta y muchas veces las bicicletas terminaban todas dañadas, pues, porque se perseguían. Me acuerdo, mi hermano una vez se estrelló contra el muro, la bicicleta nuevecita, y la estrelló contra el muro y la dañó, pues, jugando policías y ladrones. Otro juego que hacíamos en bicicleta, que también lo recuerdo clarito, era jugar a los Leyland National, que eran unos autobuses. Entonces íbamos por todo el circuito interno de la residencia cantando Leyland National, un sueño de autobús, y como unos tontos por ahí todos con sus bicicleticas cantando eso. O sea, jugamos también básquetbol, voleibol, hasta tenis en una época. Pero sí, básicamente el área
del parque, la casita de festejo y las áreas de los estacionamientos bajo los edificios eran sitios de encuentro común en el que nos reuníamos, tomábamos. Otro era lo que nosotros llamábamos las tascas, que era justamente donde en la noche bajábamos un radio reproductor, teníamos ahí por supuesto luz a patemingo y podíamos estar con cassette y cassette y cassette. La gente bajaba cassette de 90 y de 120 minutos, que era lo que existía en ese momento, y a veces amanecíamos ahí. Amanecíamos oyendo rock, oyendo la música que queríamos y por supuesto hablando todas y cada una de las anécdotas que habíamos tenido cada uno de nosotros. Con los carros de los viejos robados, y no a las Mercedes y eso, y a comer perro caliente, tal. En los fines de semana se había alguna fiesta, hinos, coleanos, o inventar cualquier vaina. O si no, aquí abajo armamos nuestra fiesta, que eran las mejores, buenísimas. Y algún detalle que también que eran los carros, los parachoques de los vehículos, por lo menos donde estaba el famoso Volkswagen anaranjado del Gordo, era un punto de encuentro que ahí cabíamos 5 personas. Cuando crecíamos de 5 nos íbamos al muro y así íbamos rotando, ¿no? O si no, íbamos a otros 2 carros que tenían la parte de adelante amplia, como eran esos carros antes, entonces nos gustaba era vivir que bajaba el dueño, que nos gritaban, qué sé yo. Cuando ya teníamos algo listo y faltaba alguna persona, lo que hacíamos era un silbido, que era el silbido de la guarura, que es un silbido que, bueno, que lo hacían los indios y que no es más que cuando tú juntas las manos y hacías algo como, déjame ver si me acuerdo. Y por ahí comenzamos. El Gordo Yul era, no puedo silbar ahorita, era chichififri, yo le hacía también. Y él respondía, y así nos íbamos llamando. Bueno, no, ese Carediablo, ese monstruo, ese Luis Ojeda. Y nos íbamos llamando, nos reuníamos aquí, grupo pequeño de repente salimos 20, 30 personas. En el área de estacionamiento, la residencia tiene 3 torres, torre A, torre B, torre C. Entre la torre A y torre B hay una esquina que además yo tenía un chevetico amarillo y yo estacionaba siempre justo en una de esas curvas que estaban allí, que daba como al frente de la torre donde vivía Antonio Malavé. Y comenzamos, yo llegaba a veces golpe de 5 o 6 de la tarde y comenzaban, bueno, los típicos silbidos que ya por ahí hemos escuchado. Al mope lo llamábamos con el silbido de los mopes. Por lo menos Antonio, a Malavé lo llamaba yo con la lancha Nueva Esparta. A Luis Ojeda, el caso de Coqui, y el mismo Luis Ojeda y el mismo mope que usaban la guarura, yo nunca la aprendí, se llamaban por guarura. Algo así, ¿no? Con ese silbido ya la gente se ponía alerta, los que estaban, entonces, mira, los muchachos están planeando algo. Había otro silbido al cierto tiempo, oye, ya los muchachos están listos. Ya después había un silbido final que se hacía y se decía, nos vamos. Y el que estuviera abajo, nos montábamos en los carros, el que tuviera su carrito, y el que no se quedó, se quedaba, ¿no? Bueno, mira, nosotros guarureamos y no bajó nadie, y entonces se fregaron. Mientras todo el mundo silbaba, no, nosotros teníamos un silbido, imagínate, silbarle a los mopes para saber que estábamos ahí. Estábamos en una verbena y sabíamos que el silbarle a los mopes era que el pana estaba por allá, que había conquistado una pareja, una cosa, y era así. Pero de verdad que los silbidos, los encuentros, los momentos, los gritos, llamar a Grimaldi debajo de su casa. Entonces todo el mundo sabía que había llegado alguien, se asomaban por las ventanas, para allá abajo, ¿qué vamos a hacer? Baja el balón. Ese tipo de cosas pasaba frecuentemente en las residencias. La gente ya va a bajar, una residencia sin igual. Es la General Páez, es la General Páez.
cada uno tenía su sobrenombre. Coqui, por supuesto, no se llama Coqui. Coqui se llama Jorge Landaeta. Su sobrenombre era Coqui. Okay. Luis Ojeda tuvo varios sobrenombres. Le decían La Muñeca, Hello Kitty, 6040, porque todo el tiempo estaba tratando de embromarnos en la parte monetaria. Nos pedía, era el que hacía la vaca. Yo siempre lo jodía cuando íbamos en lunes popular. Yo compro la entrada, dale, me dan la plata completa y después le brindaba una chuchería. Ah, toma, salieron jodidos. Él siempre fue el más vivo. Y como todos estábamos enfocados en jugar, en tomar, en lograr nuestro cometido, que era sentirnos felices, él estaba siempre tratando de embromarnos. ¿Okay? Esa era su tarea, por eso le pusieron 60-40. Acá todo el mundo que llegaba, aparte que ya teníamos nosotros sobrenombres, ¿no? Gil José, para eso era muy creativo y yo aprendí mucho de él. Entonces, siempre nosotros nos fijábamos en alguna, como todos grupos, ¿no? Y nos pusimos los sobrenombres. Pero a partir de ese momento, cada persona que llegaba al edificio se le asignaba un sobrenombre, ¿no? Y hoy en día todavía se recuerda con ese sobrenombre. El Topo, creo que, por ejemplo, el Topo llegó como Topo y Edgar, el Indio, llegó como el Indio. Pero Cricri no, porque Cricri fue probablemente por el apellido Grimaldi, que entonces de Grimaldi era Cri, o no recuerdo exactamente, pero por lo menos Coqui, que le decían el Face, por razones obvias, o Care Diablo, ahí me decían el Fonidú. Gil José el Gordo, Antonio Fonidú, Toto, Villín, Cricri. Toto, Joel Yélamo, que le decían cabeza de caja, le decían bombón, le decían papachongo. El sobrenombre de Germán era Hombre G. El sobrenombre de Juan Corro era Guachi. Jesús Morales era Chucho. José González era Joey. Y Efraín Paja Larga. Alonso Ayala era el Queco. Reinaldo era Cabeza de Pepa. Y bueno, a mí me decían Toto, pues. Antonio Malavé, que le decían el Gordo, ¿ok? Antonio tenía su toque en su momento, porque Antonio vivió todas las vacaciones siempre con su papá y su mamá en Margarita. Entonces, claro, mientras todos nosotros nos vestíamos el Fortín, de Pepe Ganga, tal cosita, el tipo llegaba con unos pantalones Lighting Doll y con cholas nuevas y, tú sabes, era un negro sabrosón. Y bueno, siempre fue lo más sabroso del grupo en ese sentido. Y bueno, le pusieron Gordo. El Mope, porque tenía mucho parecido con el baterista de el show de los Mopes, porque todo el tiempo estaba peludo y tal y qué sé yo. Y bueno, él tenía los ojos cerraditos. No era porque, como la gente decía, que todo el tiempo estaba sonado, no. Era porque sencillamente tenía un problema en los ojos y siempre tenía sus ojos cerrados. Tremendo compañero y tremendo enlace para todos nosotros. Habían otros que le decían como el aparato donde está la cámara ahorita, el trípode. Había otro que, bueno, imagínate, yo ahorita había un chico acá que probablemente muchos se recuerdan, que le decían, mono eres, chimpancé te quedaste. Que ese sí yo nunca lo entendí de dónde salió, pero mono eres, chimpancé te quedaste y así. Entonces me dijeron, mono eres, chimpancé te quedaste, entonces se quedó así. La persona más rápida de Montalbán, que puedo dar fe de eso, porque ganó 4 veces medalla de oro como la persona más rápida de Montalbán, que se llama Iván Rosa. También estaba Luis Danelo, el Topo, ¿no? El anterior le decíamos Villín, por aquello de que se parecía a un muñequito que sacaba Mattel. El Topo, por el Topollillo. Y el Indio, por lo chiquito y que tenía facciones indígenas, pues. Todos 3 llegaron a tener novias aquí dentro de las residencias PAE. Y Luis Ojeda, para cerrar con él, porque él usó el cabello largo por mucho tiempo, y entonces Papu Papa era como un personaje de Radio Rochela, que era así como, ¿sabes? Medio. Entonces, bueno, se quedó Radio Rochela y el Papu Papa y se quedó el Papu Papa. El Gran Francisco,
porque Frank usaba su cabello largo también, entonces parecía un personaje de los Muppets, y entonces mira el Muppet y se quedó Muppet, pues, y bueno, y murió Muppet de hecho. Muy lindos recuerdos también de la residencia allí. Ya está sonando, la pandilla ya viene bajando. La guarura ya está sonando, la pandilla ya viene bajando. La anécdota interesante de nuestros viajes, porque como estábamos comentando hace rato, los cumpleaños tratábamos que siempre fueran diferentes. Nos inventamos una de contratar un autobusete cuando nadie lo hacía, y en ese autobusete nos íbamos todos, o sea, con el fin de no manejar, con el fin de no chocar, porque ya habíamos tenido una anécdota que habíamos ido, por cierto, al Junquito. Fuimos 10 carros al Junquito, hicimos la parrilla y la pasamos súper bien. Cuando veníamos de regreso, recuerdo que el primer carro que venía, si mal no recuerdo, era el de Antonio Grimaldi, era un Chevette, y él, bajando, se colea. Venía el segundo carro, que era el de mi hermano, que no me acuerdo la marca del carro, un carrito blanco, y cuando él ve que Antonio se colea, se coleó también, y fuimos chocando uno detrás del otro. Total que los 10 carros chocamos. Pero no queríamos que sucediera lo mismo, y a partir de ahí empezamos a salir en ese autobusete en el cual teníamos todo. Teníamos la comida, teníamos la bebida, además el señor era el que manejaba, y fuimos a varias partes de Venezuela, las cuales la pasamos muy bien. Fuimos a Cata en una oportunidad. Con un tour que Antonio Grimaldi, que trabajaba en un hotel, nos fuimos en un autobús a Cata. Con los panas en la playa, parrillada, unas copas no faltan. De la general representando, el combo ya se está desplazando. Fue bueno, una experiencia que justamente en el autobús iban unos italianos, y bueno, los italianos cuando llegaron allá a Cata ya estaban rascados, porque eso empezó desde que salimos ahí del paraíso. Fuimos también a Isla Larga en una oportunidad, y fuimos a La Guaira en una oportunidad. Siempre celebrando cumpleaños y celebrando nuestra amistad, que estaba por todo lo alto, y nuestra complicidad con todos y todas, porque no era solo para varones, ya vieron que también habían féminas, y bueno, eso nos gustó bastante. Recuerdo puntualmente un viaje que hicimos a Machurucuto, en el cual pues no había carpa, había abundante ron, un ron muy bueno, y comenzamos con el punto del trueque. Nosotros logramos hacer trueque con los pescadores. Eso era una hacienda que estaba en Machurucuto, una hacienda coquera. Recuerdo claramente que los lugareños se montaban en esas grandes palmeras a tumbar los cocos, tan. Nos traían un poco de coco y ya estábamos cansados de tomar agua de ron, agua de coco con ron. Y entonces empezamos a hacer trueque. Tráiganos pescado. Y nosotros entregamos 2 botellas de Estelar y nos traían una bolsa de pescado que todavía se movían, ¿no? Porque los tipos se metían allí a pescar, comimos pescado de todas las maneras. La primera vez que nos tocó ir a Morrocoy, le pedimos asesoría a los grandes. No, llévense una cajita de ron. Con una cajita de ron es suficiente. Entonces compramos una cajita de ron, pero éramos tantas personas. Después no, Armando Lebrun no fue. ¿Quién más se quedó? No recuerdo quién más se quedó. Bueno, nos fuimos. La cajita de ron se acabó, o sea, no nos duró lo que tenía que durar. Yo recuerdo mucho estos viajes y puedo decir la infinidad de viajes que hicimos juntos cuando empezamos a salir, ¿no? Fuimos a Cata, efectivamente, fuimos a muchas playas lindas y disfrutamos. Los viajes posiblemente fueron una de las cosas que más a todos siempre nos marcaron, porque ya salíamos de la residencia y eso ya significaba que estábamos juntos, no solo en el día como ocurría todos los días, porque todos de alguna manera, los que vivían allí bajaban de sus casas, los que no vivíamos allí llegábamos por un carro o porque alguien nos llevaba y bueno, estábamos todos ahí reunidos. Pero cuando hacíamos los viajes, y ahí voy a referir varios casos,
ya nosotros era como que si nos mudábamos de ese entorno que era la residencia, ya convivíamos 2, 3, 4 días en un lugar. Hubo una época en que yo empecé a ir a Cuyagua solo y me gustó tanto esa playa que yo empecé a organizar paseos para Cuyagua, por ejemplo, y llegó un momento en que todos los años íbamos al menos 4 veces a Cuyagua a acampar. Allí nosotros nos enteramos, por ejemplo, cuando ya crecimos, de, mira, me voy a casar, mira, voy a tener un hijo, mira, empezamos a ver a los hijos llegando allí porque fue algo que empezamos a hacer progresivamente. Que lo empezamos con los viajes cuando íbamos, por ejemplo, en Semana Santa, que íbamos a Ocauchires, a Latillo, o que íbamos a las haciendas esas que están antes en Playa Pintada. Claro, muy precariamente, por supuesto. Fuimos a Margarita también varias veces, a Margarita, imagínate, cómo olvidar Margarita, que creo que fueron las mejores rumbas, las mejores playas que tenemos. Teníamos la playa, la casa de mis viejos allá, dormíamos, amanecíamos durmiendo en hamacas 20, 25, 30 personas en el piso, fabuloso, o sea, fueron viajes en verdad muy bonitos, de muchos recuerdos. La primera vez que viajamos a Margarita, a la casa de nosotros, y mi papá y mi mamá, o sea, los muchachos se fueron en autobús y nosotros en el carro con mi mamá y mi papá. Cuando llegamos a Puerto de la Cruz, papá nos obligó a subir al ferry para agarrar los puestos y él se quedó con mi mamá en el carro. El ferry se llenó y cerraron la puerta y yo me fui con todos los chamos y mi papá en el muelle gritando que pararan el ferry. Y el ferry salió y yo era la única mayor de edad para responsabilizarme de todos ellos cuando llegamos a Margarita. O sea, de verdad que eran anécdotas muy divinas porque éramos como hermanos todos. Entonces llegábamos siempre a mi casa. Recuerdo esas vacaciones en Margarita donde todos dormíamos en casa de mi mamá. Entonces había en ese pasillo 10, 15, 20 hamacas. Hacíamos fiesta, íbamos a la playa, los muchachos se rascaban. Bueno, de verdad que fueron anécdotas súper divertidas. Viajes a la casa de Antonio en Margarita son recuerdos inolvidables. Todo lo que vivimos allí, en esa casa que nos recibían los papás de Antonio, y Antonio metía ahí hasta 20 personas, dormíamos en los chinchorros, en ese corredor que de alguna manera es inolvidable de esa casa. Y bueno, cuántas travesuras nos hicimos allá. En Cuyagua, en Río Chico, en Margarita, 24, 31, todos los cumpleaños. O sea, no había un fin de semana que uno nos dejara algo de hacer, y era un compartir muy bonito y sigue siendo muy bonito. Es una relación que hemos aprendido, porque yo aprendí, ellos me adoptaron. De verdad que yo me identifico con cada uno de ellos, además que no solamente son los integrantes de la residencia, sino que cada una de sus parejas, también adoptadas, y ahorita sus hijos y su familia, todos somos ya una gran hermandad y todos pertenecemos a ella. Nos fuimos a Bahía de Cata, era un grupo grande, yo creo que llegamos a ser 20 personas. Y ese viaje nos fuimos en carpa y armamos de verdad un campamento súper, bueno, era uno de los mejores campamentos que estaba en la playa, cornetas. En esa época no existía estas cosas de Bluetooth ni cornetas, había que sacar la batería del carro con las cornetas y había que hacer una conexión allí, y teníamos música de un reproductor. Grimaldi se pusieron a buscar problemas y bueno, con unos pipopag, una cosa esa, con unos amollín, para los que están un poco en otra generación, y bueno, les dieron su meneada, y bueno, ahí la pasamos chévere. Es ese viaje donde decimos que a mí me dejaron como una milanesa de la golpiza que me dieron, porque resulta que se está bañando Carmelo. Y se me acercó un chamo y el tipo estaba como un pescado bajo el agua, con una tocadera, y yo, verga, ¿qué vaina es esto? Y de repente yo, coño, veo al tipo que se me estaba acercando y yo pego un grito, ¡Antonio! Y viene Antonio corriendo por allá y en vez de ver qué coño está pasando, le meto un solo coñazo al tipo y yo, verga, y se armó ese peo allá. Que estaban en la playa unos famosos papiados que parece que conocían al tipo
y nada, eso fue, bueno, nos agarraron pa' 100 y hay una famosa frase de Camille que nos está viendo, que nos están dando una golpiza y Camille está como en la parte de atrás del campamento y se está sirviendo un trago y dice, den el peo, mijo, den el peo. O sea, como que él no se quería meter en ese rollo. Y nada, y bueno, al final fue un alboroto, pero lo más cumbre de todo es que en la mañana cuando me despierto, porque al final esos chamos estaban con unas muchachas, y entonces en la mañana nos despertamos y las muchachas estaban que hasta nos pedían cosas, préstame el destapador. Había una allá que tenía hasta un suéter de nosotros, me acuerdo, después de ese peo que se había armado. Siempre tratábamos de defendernos, siempre tratábamos de todos estar en un grupo donde no tuviéramos problemas con nadie. Pero bueno, siempre había alguien que buscaba la cosa más arriba. Pero de verdad que fue momentos especiales para cada uno de los cumpleaños y para cada una de las celebraciones cuando estábamos en unión. Eran jóvenes que vivían la vida con las emociones del caso, con las aventuras del caso, vivieron una juventud bastante plena por los cuentos que he escuchado, por lo que he vivido con ellos en los últimos 26 años, más sin embargo tienen un principio importante de lo que es la familia, lo que es la unidad, lo que es todo lo que engloba esa familia que tú escoges en lo largo de la vida, que no te lo impone la naturaleza. Es algo que pareciera no inédito, pero muy difícil de que se logre. Porque tú puedes tener tu relación de tus amistades con tus vecinos, pero que se mantenga a través de los tiempos o del tiempo, de generación en generación, eso no es fácil. Y eso es algo bonito que ustedes lograron y que hoy, en este momento, en el año 2023, desde el 1970, 1968, todavía mantengan la relación, es aplaudible. Había un estreno de una película y todos, absolutamente todos, íbamos al estreno de la película. Íbamos mucho al estreno de medianoche, que existía mucho en ese momento, en los cines del este, porque aquí en el cine del oeste nada más había uno, que era el cine de aquí, del centro comercial Luzlar. Pero el resto siempre íbamos al este y nos reuníamos todos. Había como una tradición después los domingos en la noche ir al cine, que la mayoría de las veces nos quedábamos dormidos porque veníamos de la playa y siempre agarramos la última función de la noche que hacíamos en el cine Altamira. Que llenamos una fila del cine, no sé si se acuerdan, o sea, más de una vez fuimos a Humboldt y llenamos toda una fila completa. Éramos 20 que íbamos al cine de la residencia, entonces yo siempre iba con mis hermanos, o sea, ya Ilse estaba grande, entonces ya iba Ilse, Miguel Enrique, Chucho, todos con sus novios y más todos los que estaban en la residencia que no tenían plan, entonces todos, y eran 2 hileras en el cine que teníamos que reservar o sea, reservar no, ahí no había reservación, o sea, mientras uno compraba cotufa, otro íbamos a agarrar las esquinas de 2 filas para entrar todos en el cine. Cuidando los puestos porque todos los demás venían. Recuerdo una oportunidad en la que hubo un día feriado, generalmente los días feriados, los lunes, es lunes popular y las entradas cuestan la mitad del precio. Y hubo una oportunidad que cayó un día feriado esa semana y se corrió el lunes popular para el martes. Entonces decidimos ir a ver, no sé si era la Guerra de las Galaxias o una película de estas clásicas en el cine Montalbán, y Luis Ojeda se ofreció con José, se ofrecieron a comprar las entradas ellos, como a veces siempre hacían, se iban adelante, compraban las entradas y así todos no teníamos que hacer la cola, porque éramos como 20. Con 60, 40, un varón y no te diste cuenta. 60, 40, un varón y no te 20 personas al cine, o sea, no eran 4 o 5, eran 20 personas. Entonces uno se ofrecía, iba, compraba las entradas y resulta que cuando él recoge la plata, era martes, todo el mundo le dio el precio de la entrada completa. Cuando los tipos llegan a comprar la entrada, se dan cuenta que había mitad de precio y entonces compraron todas las entradas, pero no le dijeron a nadie. Todo el mundo ponía 2 bolívares, 3 bolívares para el cine y el cine, como era el lunes popular, costaba 1. O sea, y después era que nos dábamos cuenta, mira, no, entonces agarraron los reales. En el cine nosotros
un cri-cri compartiéndolo entre todos, entre 8 o en tasco. No, 2 hamburguesas tú, 1,5 tú, y vaina. Y cuando veíamos estos carajos con 4 hamburguesas y vaina, y en el cine, chuchería, cuando sacabas la cuenta que habían recogido los redes del grupo, era que se habían quedado con la mitad. Y por eso que le ponía 60-40, porque todos estos muérganos decían que él se agarraba el 60 y yo me quedaba con el 40, y a veces me quedaba hasta con menos, me quedaba sin nada. Entonces se quedaron con la plata y compraron muchísimas chucherías y andaban todo el día chucheando. El viaje a Toasana. No, eso no tiene. De verdad que ahí no hay padrote con esos viajes de nosotros. Recuerdo que nos robamos la camioneta del ogro, mi papá. Le decíamos el ogro. Él se había ido para Alemania y yo le dije a los muchachos, tengo la camioneta, y mi papá se fue y me dijo, coño, vámonos para Toasana. Entonces nos montamos en esa camioneta Antonio Malavé, Armando Lebrún, El Mope, Coqui, Camil y yo. Éramos los que estábamos, pues fuimos solos en la camioneta. Recuerdo que nos agarramos un viernes en la noche, bueno, vámonos, y nos fuimos un viernes en la noche, loco. Una carretera de tierra, después de La Guaira pasábamos Naiguatá, para adentro, pura tierra. No nos llevamos nada, yo me acuerdo que yo me llevé la olla a hacer sancocho. No teníamos nada, ¿sabes? No teníamos sino la caña, porque nos la robamos de la casa de los papás de nosotros. Mi papá, yo lo tenía a monte, todos teníamos a los papás a monte, pues le robamos toda la caña. Me acuerdo que iba manejando, creo que eras tú, Antonio, en la vagonía, yo iba de copiloto y pasaron unos pollos en la calle y yo dije, párate. Y yo me robé los pollos vivos, los maté en el carro, ¿sabes? Eso fue un desastre. Nos fuimos, no teníamos carpa, no teníamos nada, teníamos un manto rojo y unos chinchorros, ahí dormimos, pero teníamos hambre, entonces hicimos el hervido de pollo, el sancocho de pollo ese, lo hicimos con agua de mar, no fue agua de mar, y bueno, ya tiene sal, vamos a calentar esa vaina y dale, pues comimos, y me acuerdo en la noche, después que quedó, pues habíamos comido, nos gustó todo bien. Coqui se paró rascado y metió el pie dentro de la olla lleno de arena, lo íbamos a matar porque era para comer al día siguiente y al otro día, eso fue un peo. Sí, habían actividades que tenían que ver con los carros. En ese momento, cuando empezamos el grupo, habían unos que cuando empezamos con Antonio y estábamos yendo a la universidad nos íbamos en cola, pero inmediatamente todos empezamos a adquirir carros y de ahí vino también la actividad de los carros, la actividad de la mecánica, todo se enfocaba dentro de la residencia y, como le estoy diciendo, fortaleciendo todos los lazos de amistad nuestros. Que era muy común el tema de hacer piques, ¿no? De que todo el mundo andaba corriendo, de que todo el mundo andaba de carreras por todos lados, del tema de los piques, Fórmula Chevette, no sé qué. Por otro lado, yo en mi casa, yo fui de una familia italiana, era bastante sometido en el sentido de que, coño, vas a salir con eso del edificio, que son los que se portan mal, que andan rápido en los carros. Bueno, casualmente se dio un concierto de Manuel y, coño, vamos con todos los de... me escapé y fuimos al concierto. Y de regreso, casualmente, yo creo que Antonio Grimaldi nunca había chocado en su vida. Venía atrás, voy a contarlos, creo que estaba el Mope, Ricky, Joel, Toto y la novia de ese momento que tenía Joel, que se llamaba Belinda. Belinda andaba con una amiga que yo también la conocí en el poliedro y ella se sentó adelante justamente como de copiloto. Yo venía manejando, estábamos toda esa cantidad de gente, contando ellos 4, más la chica que iba al lado mío y yo, éramos 6 en el Chevette. Ya veníamos pasando ya el segundo túnel y creo que hubo un carro, en esa época a nosotros nos gustaba picar mucho y nos picábamos cuando había un carro que se te pegaba atrás y eso era como un significado que te estaba como retando a correr. Ese carro que se me pegó, justamente me pasó y yo ahí aceleré y comenzamos a correr como, bueno, unos cuantos kilómetros, uno pegado al otro, pero como nosotros íbamos hacia la parte del Paraíso, el carro siguió por la autopista como ir hacia Plaza Venezuela,
y yo tenía que entrar a lo que llamábamos o se conoce como Paraíso Viejo, que es una entradita que tiene una curva muy cerrada. La velocidad que venía era tan alta que yo creo que no me dio tiempo ni de frenar, y yo entré esa curva posiblemente a, no sé, a más de 100, 120 y recuerdo que el carro se elevó, el carro se nos fue para un lado, chocó con una acera, pasamos para el otro lado y bueno, y terminamos chocando con un árbol que era del tamaño del carro. Que afortunadamente no pasó nada, no hubo nada de grave, nadie se mató ni nada, pero bueno, pero son cosas que pasan que si uno está mal parado o no es el día que te toca, sigues aquí con vida. La gente ya va a bajar, una residencia sin igual. Es la General Páez, es la General Páez. Nosotros fuimos afortunados en que nos gustó mucho la tendencia del rock and roll, ¿no? Porque fue para nosotros el New Age también de los 80, de toda esa parte de la música que después se fusionó, pero sobre todo el rock and roll, o sea, un Led Zeppelin y unas cuestiones de esas, porque era música que nosotros escuchábamos, como ya había explicado anteriormente, de la generación que estaba por encima de nosotros, ¿no? Y a veces hacían unas fiestas en el parque que eran de los 60 o de los 70 y eran psicodélicas y de todas aquellas cosas. Nosotros entonces empezamos a escuchar todas esas bandas que empezaron a salir en ese momento. Estamos hablando de Queen, estamos hablando Van Halen, todo este tipo de música irreverente y diferente que había en su momento. Y en ese momento hubo una transición de pasar a escuchar todo ese heavy metal a escuchar otro tipo de música. Que era el punk y los rockeros. Entonces hubo un momento en que, y también estaba el tema de las minitecas. O sea, el tema musical en Caracas, yo creo que en el Paraíso ahí, creo que estaba la ZC, Les Gamín, había como 4 o 5 minitecas que sonaban durísimo. Entonces estaba la parte que eran los punk y los rockeros no se podían ver, que siempre donde se encontraban en una fiesta, esa era un peo siempre. Entonces, bueno, básicamente nosotros nos enfocábamos más en el tema del rock and roll, o sea, éramos más de escuchar Queen, Rush, escuchar, no sé, Black Sabbath. Era un poquito más denso todo el rock and roll aquí. Ustedes oían un rock pesado, AC/DC, pero horrible, porque entonces yo no sé, creo que todos eran iguales, esperaban que los papás se fueran de la casa a las 3 de la tarde y ponían eso a todo volumen, entonces si uno estaba estudiando era imposible que uno estudiara, entonces eso era pelear con ellos para que bajaran el volumen, y si no era Miguel Enrique Chucho, era Antonio aquí en la ventana de su cuarto que daba para mi cuarto también, o sea, un escándalo. Si no, era Ricky por allá tocando la batería, o sea, la vecindad del Chavo. O sea, eso era un escándalo, ahí no había ley, ahí todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Hasta que no llegaba el papá de nosotros, no se ponía orden en las casas. Pero la música que ustedes oían era rock pesado, bien pesado. Y nosotros no, era algo más light, o sea... Cyndi Lauper era como la cantante de moda para las chicas, porque bueno, me identifico como con esa etapa de mi vida, y recuerdo que todas usábamos bandanas en las tobilleras o en la muñeca, y los muchachos se las ponían en la cabeza. Especialmente recuerdo, y tengo mi memoria al mope, que siempre la usaba aquí en la frente. Escuchábamos mucho heavy metal, había mucho rock, grupos, recuerdo en el año 82, en diciembre del año 82 hicimos un intercambio de regalos entre chamos. En el año 82 yo tendría 12 años y yo me acuerdo que llegamos todos con el regalo del día del intercambio de regalos y casualmente como 7 de las personas recibieron el mismo regalo, y era un disco de los grandes éxitos de Queen, que en esa época Queen era, de hecho creo que fue, no sé si fue en el año 82 o en esos años, Queen visitó Venezuela. Tuve la oportunidad de estar en un grupo de rock
estar un grupo de rock con Horacio Esteves, con Iván Esteves y con el mismísimo Ricardo Fusela. El cantante de ese grupo era Gil José, Aleación Heterogénea. Ahorita que me acordé. Cada vez que ellos tocaban, ellos vivían enfrente de la residencia, lo de arriba, así como voy a ir contando, voy a ir diciendo cómo empezaron a entrar personas en nuestro grupo, poco a poco. Ahí estaba Horacio, estaba Iván, como acabo de decir, y en ese momento, claro, íbamos mucho a casa de Horacio porque era el toque, la práctica, el ensayo. Y, coño, yo no sabía ni tocar nada, compadre. Yo no sabía tocar un coño, el Mope tampoco, Antonio menos. Y éramos los que subíamos y bajábamos los equipos. Y cada vez que había un concierto en Aleación Heterogénea, recuerdo un concierto en que nos fuimos para Caricuao, en un campo de béisbol, en donde nosotros éramos los que cargábamos las cornetas y montábamos los equipos. Las carajitas te quedaban bien y tal, todos vestidos de negro, Barón Rojo, Aleación Heterogénea. Y era una nota. Y el edificio como tal fue el que me dio la oportunidad de poder tocar en una banda, y bueno, que casualmente después pude engancharme con otra banda y tuve la oportunidad de inclusive abrirle conciertos importantes en festivales importantes como Oasis, R.E.M., Maroon 5, cosas interesantes que hice en mi vida, inclusive siendo amateur. Fue que en una oportunidad me invitan a un concierto de rock de un grupo de jóvenes que hacían vida dentro de la residencia General Páez y dentro de una sala de fiesta o algo así, donde ellos se reunían constantemente. Y fue bien simpático la experiencia porque estamos allí, media luz, y entra un grupo de jóvenes tipo heavy metal, cuero, cadenas, etcétera, todo el atuendo, y comienzan a tocar rock. La cosa estaba buena, pero no pasó ni una canción cuando baja unos señores mayores, entiendo que era de la asociación, y les apaga la música. Recuerdo mucho a Arcángel, recuerdo a Barón Rojo. Hay una canción que todavía la tengo ahí. Barón, héroe del viento, amo de las nubes, señor del tiempo. Arrechísimo. Y lo sé, un fanático de Barón Rojo, ¿no? Yo lo vi en un concierto de Barón Rojo en el Parque Naciones Unidas. Creo que Barón Rojo vino 3 veces y él fue las 3 veces y estaba en primera fila, ¿no? Eso lo recuerdo seguro. Los que venían en la generación antes que nosotros, había unos que les gustaba Yes, Pink Floyd, pero nosotros no. Nosotros estábamos viendo que había otro tipo de rock que estaba saliendo en ese momento, que era Motley Crue, Poison, ¿okay? Aerosmith, AC/DC y todo ese género musical que fue con el que nosotros nos quedamos. Conciertos en las Naciones Unidas, en la Concha Acústica, en Bellomonte. Y cuando íbamos a esos conciertos, unos locos, nos caíamos a curda. Llegábamos prendidos, borrachos por esa vaina. Y recuerdo que cuando salíamos, por ejemplo, una anécdota buenísima fue cuando salimos a un concierto de Arcángel, Cruñi, Gil José, estábamos Antonio, el Mope, Armando, un bandón. Veníamos rascados. Cruñi agarra y tira una piedra y frente al pedagógico, le pega la piedra en una vidriera de una mueblería que estaba donde están los camiones de agua, que hay una cisterna. Y parte el vidrio y, coño, había una patrulla ahí. Y bueno, nos agarraron a todos presos. Nos llevaron para La Vega y nos llevaron, no a una cárcel, sino nos pusieron como creo que en una cancha de básquet, una vaina ahí nos dejaron como 4 horas presos. Yo particularmente era un fanático de Guns N' Roses. De hecho, nosotros justo en el año 92, en noviembre, el día que fue el primer golpe de estado de Hugo Chávez, nosotros teníamos esa noche el concierto de Guns N' Roses y fuimos, yo creo que todos.
Yo recuerdo llegar a mi casa y el televisor prendido, mi papá y mi mamá despiertos, hablándonos que había uno en esa época ni pendiente de lo que era un golpe de Estado. Sencillamente nosotros veníamos de rumbear y de haber visto un concierto que fue para mí uno de los mejores conciertos de esa época. Cuando fuimos al primer festival de rock latino, no sé si alguien se acuerda de eso. Un evento, 5 noches, 17 bandas, 7 países. Eso fue el primer concierto rock iberoamericano Rock Music 91, algo sin igual en la historia del rock en español. Y esto fue de lo más fuerte que se vio y escuchó. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras. Todas esas bandas que en ese momento se estuvieron creando y empezaron a venir a Venezuela inclusive, y nosotros las empezamos a escuchar. Esa música después se fusionó, estuvo Peter Gabriel, después estuvo Phil Collins, vino The Police, toda esta música, y después las bandas nuevas. Una de ellas que yo admiro muchísimo fue una banda de Vista Alegre que es de un amigo llamado la banda líder de Horacio Blanco, que es Desorden Público, que se han mantenido en el tiempo por por 30 años, y yo lo sigo, ¿no? Creo que musicalmente ellos lograron hacer una fusión de muchas cosas y la fueron perfeccionando, y hoy día es una banda que todavía se mantiene en el tiempo. Yo recuerdo que Miguel Enrique nos acompañó al primer toque de Desorden Público, que fue en Juncolandia. La primera vez que se llegó a presentar esa banda, Miguel Enrique estaba con nosotros, creo que el Mope también estuvo en esa, no sé quién más de la residencia. Fue un día histórico porque cambió todo, ¿no? Cambió la cercanía, cambió los gustos por la música, la forma de vestir, de tener el pelo largo y usar una ropa grande, todo lo demás. Empezamos a vestir con ropa negra, con botas tipo militar, unos cortes moicanos. Empezamos a usar arete. Entonces, en los años 80 usar arete era una cosa muy irreverente, era muy distinto, y muchas personas nos veían de una manera, nos alejaban, ¿no? por nuestra forma de vestir, de forma de actuar. La forma gótica de dibujarse la cara, de vestirse de negro, de usar botas. Hubo muchas temporadas de nuestras vidas que cambiamos a medida que nos fuimos identificando cada quien. Ojo, eso no quiere decir que escuché mucho Luis Miguel, que escuché también mucho a Emmanuel, si se quiere, por más temas sentimentales, ¿no? Que no me arrepiento hoy día porque fueron y son artistas espectaculares. Había una corriente, lo que llamaban como el breakdance. Entonces, ese breakdance había como unos pasos particulares que por alguna razón de esa yo las agarré como el ritmo y lo sabía bailar bastante bien. Y bueno, cuando ya tenía unos tragos encima, la música era muy buena, estábamos todos como mucha algarabía, todos arriba. Entonces todos me animaban a que yo hiciera el baile, y eso tenía como una coreografía. Entonces uno comenzaba con los pasitos para acá, para allá, te parabas de cabeza y uno hacía como un trompo, y muchas veces eso lo hacía hasta en el asfalto, en la calle, o bien sea en el cemento o en el asfalto. Imagínate cómo sería eso. Nosotros tuvimos una cultura
cobertura musical amplia y bueno, y la forma de nuestros outfits eran como íbamos viendo y éramos tratábamos de estar un poco más a la moda, ¿no? Habían unos más atrevidos como Miguel Enrique y otros menos como nosotros que tratábamos más o menos de tener un híbrido allí. La gente ya va a bajar, una residencia sin igual. Es la General Páez, es la General Páez. En las residencias hay que también mencionar que nacieron muchas relaciones de pareja. Yo diría algunas que fueron obviamente fugaces, porque podemos decir otras fueron aventuras, pero sí sabemos de casos de relaciones que inclusive se casaron y formaron familia, tienen hijos, y bueno, algunas continúan, otras no. Pero lo que quiero recalcar con eso, que la convivencia que había ahí entre todos, y como era de todos los días, chicos y chicas, llegaba un momento que obviamente nos enamorábamos entre nosotros mismos. Eso daba para todos. Y yo en lo personal tuve como mis primeras maripositas en el estómago, las viví en la Residencia General Páez. Y fue emocionante, pues, porque al final del camino uno era chiquito. Yo me acuerdo que tenía, creo que 12 años cuando uno empezó como a sentir esas cosas, esas mariposas en el estómago. Relaciones entre amigos. Bueno, yo ahorita actualmente estoy casado con la hermana de mi mejor amigo en la época, que era Chucho. Su hermanita menor, Ilse, es ahorita mi esposa. Bexabe, tremenda persona, fue uno de mis primeros romances. Después recuerdo haber salido con Felicia, Landaeta, bastante tiempo. Salí yo con Felicia a razón de ello que gracias a esa relación yo me escapaba mucho de clases para verla a ella. Me botaron de la casa. Me mandaron para Macaracuay, para casa de mi abuela. Bueno, y ese Tarantín me mandaron para Barquisimeto, el Timbo, el Tambo. En mi casa, todos tenían a alguien de ahí, menos yo. O sea, Toto al final con Ilse se casó, y que con Yanire, pero bueno, después hubo cambios, y Miguel Enrique y Chucho con Mónica, y también después llegó la Gocha Zaidi. Estaba Argenis, que llegó a ser esposo de una de las primas de Chucho, de Miguel Enrique y de María Mercedes, que le dicen Pucho, es su sobrenombre, ¿ok? Iván estaba con su hermana, que era Rita, ¿ok? El Topo también tuvo relaciones, no necesariamente con una del edificio, pero tuvo con una de las vecinas de al frente, de Parque Loira, se llamaba Liz Pérez. La que más tengo presente, mi hermano Leopoldo con Carolina, después de 40 años, 35 años, sí, siguen casados. La de nuestra amistad sin más vaina, Miguel Enrique y Yanire, que están divorciados, pero se bicharon, se empataron, se casaron. Todo. Chucho con Mónica. Todo el mundo trataba de empatarse con todo el mundo. Pero siempre había cosas cómicas. Yo me acuerdo una vez que hubo hasta como una pelea en el edificio por uno de esos amores que uno despertaba pasiones. Pero sí, sí se daban muchas relaciones sentimentales, se dieron algunas hasta hoy en día, como el caso de Ilse y Toto, pues consolidaron ese cariño y ese amor que surgió en la Residencia General Páez también. Bueno, obviamente hay otras parejas que estuvieron muchísimo tiempo, que empezaron desde niños, prácticamente desde los 12, 15 años, y que permanecieron en una relación 20 años. Y bueno, algunos se casaron y otros no, pero bueno, ahí surgió eso. Pucho con Argenis, recuerdo Yanire con Carlitos, que ya dije que después de Felicia, yo tuve una relación con Yanire, nos casamos,
nació mi hijo Miguelito. Noviazgo, recuerdo a Camil con Tania. La única relación de amor que yo tuve en esa infancia fue Ingrid, bueno, prácticamente hermana de Ilse, esposa actual de uno de los amigos de nosotros, de Toto. Bueno, fue una relación básicamente de esas relaciones de 17, 18, 19 años donde uno se veía escondidas y pocas veces podía salir, pocas veces podía tener las oportunidades de verse o de concretar algo, o bueno, vamos a escaparnos por aquí, porque era muy difícil el tema, era otra época, pues el tema del sometido y ese tipo de cosas. Lamentablemente en el año 92 fue un diciembre, un 28 de diciembre casualmente, fuimos a Playa Pantaleta, porque en ese momento surfeaba mucho, me gustaba el surfing. Y recuerdo que ese día yo me levanto en la mañana, ¿okay? Y ella se estaba quedando cerca, ella estaba en La Guaira, ¿no? La Pantaleta queda ahí en La Guaira, y ella se estaba quedando en un edificio que siempre se quedaba con su familia, que ella vivía ahí, o sea, los diciembres se quedaba, no sé, 2, 3 semanas. Entonces yo recuerdo que en las mañanas yo la llamo por teléfono para irla a buscar, ¿no? Mira, irla a buscar porque vamos a ir a Playa Pantaleta, a surfear. Recuerdo que la llamo la primera vez y no me atiende, ¿no? No le presto atención, la llamo la segunda vez, no me atiende y dije, no vale, ya yo me voy a surfear y después de regreso, la paso buscando. Pero por el tema de que ella se iba a molestar, recuerdo como si hubiese sido ayer, recuerdo que a la tercera vez que la llamé, ella me atendió al teléfono. La pasamos buscando, nos fuimos a la playa, después terminando la jornada de surfear, y eran como las 4 de la tarde, la mamá me había comentado, mira, llega temprano, no sé qué, bueno, chévere. Justo estacionados en Pantaleta, se estaban apenas montando en el carro, una persona perdió el control de su carro y embistió uno de los carros donde iba ella, exactamente por el lado donde estaba ella, y murió muy temprano, tenía 17 años. Y yo lo viví, yo estuve en el accidente, o sea, estaba en otro carro. Fue horrible. Por la vaina que la chama la tenían como una princesita, la vaina, el cuidado de sus padres con ella. Lamentablemente la única que sufrió los daños fue ella, que murió al día siguiente, ¿no? Entonces eso fue... O sea, entre todas las cosas maravillosas que tuvo este edificio, también pasamos cosas juntos por el tema de que, bueno, era una amistad incondicional, o sea, siempre apoyándonos en todos los momentos. Cómo nos convertimos en hermanos y cómo esta hermandad se vio en algunas veces quebrantada por algunas situaciones que definitivamente nos marcaron a todos. Una de ellas fue en 1994, me está recordando aquí mi hermano Antonio, la muerte de nada menos y nada más que el Mope. Mope, un amigo es para siempre. Nos dejaste repentinamente, pero te quedaste en nuestra mente. Sin previo aviso te fuiste, te apagaste de repente. Qué noticia dolorosa, un amargo sabor de boca. Aunque te hayas sido amigo, tu recuerdo está con vida, porque no se muere quien se va, sino quien se olvida. Mope, un amigo es para siempre. Y fue muy triste cuando me enteré, yo estando en mi trabajo en Cadape, uno de mis primeros trabajos, que recibir una llamada de mi casa diciendo que que Fran había muerto, ¿no? Para mí fue impactante, fue una cosa que yo no creía, no pensé que nunca iba a pasar así. Llegué acá al edificio y es mi papá justamente, que fue médico, el que le tocó ir a la estación La Paz, que fue donde el gran Mope le dio una complicación cardiorrespiratoria y... Mope, amigo, un amigo
es para siempre. Mope amigo, un amigo es para siempre. Mope amigo, un amigo. O sea, era lo menos impensable que se da un hermano de uno. De todos los días llegarán a de un momento a otro muerto. Mope, un amigo es para siempre. Nos dejaste repentinamente, pero te quedaste en nuestra mente. Sin previo aviso te fuiste. Él sufría de asma y le dio un ataque de asma en el metro de Caracas y murió. En ese año, eso fue en el año 94, yo estaba fuera del país, estaba fuera de Venezuela en ese año, estaba en los Estados Unidos y esa me tocó vivirla solo, a la distancia. En esa época no habían las comunicaciones como las hay ahorita, teléfonos celulares, me enteré por carta. Que yo pasé por la estación de Metro de Paz, porque yo vivo en Vista Alegre ahora, y vi un tumulto de gente. Después, al día siguiente, porque me entero que había muerto un joven. No esperábamos que fuera de la forma que fue y creo que nos afectó a todos, principalmente al grupo, a sus grupos más cercanos, a los que estaban más cercanos a él, pero que de verdad fue un golpe muy fuerte para todos nosotros. Y lo primero que uno, cuando recibe esa noticia, no lo das por verdad, pues no lo puedes creer. Y hasta que tú no fuimos por supuesto, a ese velorio, a ese momento difícil de verlo allí, a Francisco en su ataúd, uno no lo podía creer. Nos marcó de alguna manera porque Fran, el Mope, fue uno de los, yo diría, de los protagonistas de siempre del grupo. Era un líder. Era mucha gente lo seguía, lo copiaba, lo quería mucho, lo quería imitar. Excelente en deporte, fútbol, futbolito, básquet, cualquier deporte que quisiera él jugar y que le gustara, era excelente, era muy bueno, era muy buen amigo. Sobre todo eso, era muy buen amigo. El Mope venía siendo el que amalgamaba toda nuestra amistad. Todos nosotros subíamos por Ponte Francisco, veíamos los juegos allá, mientras cualquiera de nuestros padres o cualquiera de los representantes nos paraba, su mamá y su abuela nos abría las puertas para que estuviéramos ahí. Uno cuando está joven nunca se imagina que alguien de esa edad se pueda ir, sobre todo alguien tan intenso, tan querido, tan como hermano de uno, porque bueno, el Mope era del grupo de los varones como hermano de Antonio, y se la pasaban en la casa, en el cuarto, escuchando rock and roll, y de verdad que cuando eso sucedió fue tan inesperado, que a todos nos dejó fuera de base. Nos sacudió totalmente. Estuvimos con él, fuimos a la funeraria, lo vestimos, estuvimos, y creo que hasta hoy en día nosotros, muchos no aceptamos esa realidad, pero yo tengo a Fran como una persona que me ha acompañado desde ese momento hasta ahorita, incluyendo mi hijo. Creo que son milagros que uno se los tiene que atribuir a alguien en la vida, y muchas cosas que a mí me han sucedido en la vida en momentos puntuales, yo le rezo a Fran y han sido impresionantemente resueltas, ¿no? Eso a mí me parece más un acto de fe por algo, ¿no? Y yo siento la compañía de él siempre. Definitivamente Francisco nos hace falta siempre, y todos nosotros nos nombramos. En alguna o en otra actividad, Francisco siempre estuvo presente con nosotros, con sus novias, con su forma de ser, con su manera, pues, con su manera. Francisco era Francisco. Un amigo es para siempre. Nos dejaste
fuiste repentinamente, pero te quedaste en nuestra mente. Más reciente todavía, la muerte de mi señora también me marcó mucho, de mi negra querida. Todos la conocieron, todos compartieron con ella y bueno, esa parte me quiebra bastante. Y más reciente todavía, la de nuestro hermano, nada menos y nada más que el indio, pues, el indio, que por casualidad de la vida, que no es casualidad, los hermanos a veces tienen el mismo día de cumpleaños, cumplí el mismo día de Toto. Nacimos un 6 de diciembre, los dos, y él nos dejó hace pocos años, pero también compartimos familia porque él se casó con su novia de toda su vida. Tuvieron que 17 años de novio, no sé 15 años de casado, o sea, toda una vida juntos. Y yo me casé con la hermana menor de los Morales, que es Ilse, o sea, que además somos familia. Y hablo en tiempo presente porque para uno, la gente que uno quiere no se va. La gente que uno quiere siempre está con uno. Obviamente me afectó porque esa época que yo después compartí con él y con María Mercedes, que estuvimos estudiando, te hablo años 93, 94, bueno, fortalecimos allí, se fortaleció aún más esta amistad. Íbamos a la casa del Club de Campo, fuimos varias veces, ya que Antonio Grimaldi no estaba, hacíamos los intercambios de Navidad, y bueno, de verdad que compartíamos muchas salidas, había otras personas en el grupo que también eran muy amigas de María Mercedes, que habían estudiado en la universidad, y también hicimos allí un grupo simpático, inclusive estuvimos en la boda del indio en su época. De verdad que esa situación fue de verdad que muy triste. Tuve la gran fortuna de estar con él allá compartiendo y bueno, fue un muchacho excepcional también, o sea, Edgar era colaborador con todo, siempre estaba dispuesto a ayudarnos, un muchacho muy inteligente, muy echado para adelante, el cual yo quise mucho. No solamente yo, mi esposa, fue muy especial con mi hijo también. Fueron pérdidas que nos estremecieron. Yo estando aquí, tuve muchos momentos con él, salíamos, jugamos mucho póker, muchísimo, estando aquí. Y bueno, me pude despedir de él. Razón de ello que el día que estaba muy mal, me llama Aida, mi hermana, y me dice, mira, vente que Edgar ya no puede más. Recuerdo que llegué, le tocó la cabeza y le dije, coño, piche, te vayas y ahí se murió y balcón. Pero todos los días lo recuerdo, todos los días. Razón de ello, todavía tengo los boys de él asesorándome aquí. No lo has borrado. Eso en la vida de nosotros siempre lo hablamos, el Lindo y yo. Coño, los panas de la residencia son únicos. Los panas de la residencia en cada una de las fiestas, en los diciembres, en las reuniones de los cumpleaños, en los matrimonios porque se fueron casando. Siempre hubo ese recuerdo de que todo ese amor que nos tuvimos o que nos tenemos, porque cualquier plano donde esté Edgar Blanco y yo, pues ese amor siempre va a estar. La residencia para mí fue todo, básicamente. O sea, fue primero cuando tú tienes, cuando empiezas a tener uso de razón y empiezas a entender que es un amigo, o sea, el primer roce, el aprendizaje de montar bicicleta, o sea, el tema de empezar a entender el tema de convivir
con unos amigos, o sea, de que vas a casa del amiguito y te sientas y te sirven un plato de comida, vas a casa del otro y te sirven un plato de comida y entiendes que es tu formación inicial. O sea, entonces tú vas viendo que no, porque el papá de tal es tal persona. Entonces tú quieres ser como los padres de tus amigos del edificio. O sea, la Residencia General Páez tiene un tema cultural, espiritual, inclusive. O sea, de que yo pienso en algún episodio de mi vida y siempre hay alguien de la residencia implícito en la historia. En el buen momento, en el mal momento, en el momento de la joda, de la rumba, pero siempre, o sea, si en el momento que estoy triste, hay algún amigo de la residencia, en el momento que estoy feliz, también está esa persona. O sea, es demasiado completo. O sea, aprender las cosas básicas de los juegos básicos, perinola, o sea, no sé, trompo, jugar metra, o sea, cosas que es una escuelita, total, una escuela, una universidad de la vida, yo lo diría así. La residencia para mí durante una época fue lo máximo, porque ahí crecí, ¿sabes? De los 10 años que más o menos creo que llegué, hasta que me fui de hombre, lo máximo, viví todo. Mi niñez, al final de la adolescencia, mi juventud, con mis amigos que ahora son mis hermanos y mis amigas, y fue lo máximo. La residencia era todo, era un sitio de encuentro para gente que vivía allí, gente que no vivía allí, que uno siempre quiere como que replicar a donde va. Yo tuve la oportunidad de mudarme a otras zonas de Caracas después de 21 años viviendo en la residencia. Me mudé a otras zonas de Caracas y lo que buscaba era siempre algo como la residencia. Me mudé a un conjunto de apartamentos en el que siempre buscaba conocer a los vecinos, reunirnos una vez a la semana, que mis hijos fueran amigos de sus hijos y que formaran esas relaciones tan bonitas que nosotros formamos en nuestra infancia y en nuestras vidas, que nos ha servido hasta ahorita para mantenernos, aunque muchos a distancia, pero siempre una relación cercana, en lo afectivo, en lo emotivo y en los recuerdos, ¿no? En todo eso que formó la vida de cada uno y que uno también trata de inculcarle a sus hijos y a la gente que está alrededor de uno. Crear buenas amistades, duraderas en el tiempo, sinceras y queriendo a las personas tal como son. Nadie es perfecto y todos nosotros nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero aún así nos queremos, ¿no? Para mí la residencia es parte de mi vida, pues, o sea, y todavía la mantengo. O sea, es algo inolvidable. Es los amigos de verdad, tus amigos de toda la vida y tus mejores experiencias, tus mejores vivencias son de allí, de la residencia. O sea, son muchas, o sea, uno en este momento no puede enumerarlas todas, pero sí fueron, creo que los mejores momentos de la vida que uno ha tenido con tus amigos de verdad. Éramos una familia, o sea, una vaina demasiado arrecha que uno quisiera seguirla viviendo, pero ya todo el mundo ha hecho su vida, algunos han emigrado, la gran mayoría han emigrado y bueno. No existe un lugar como la Residencia General Páez y creo, y me atrevo a decir, que después de esta generación no ha habido otra que se haya divertido, que haya convivido, que se hayan mantenido, que guarde tantas memorias como esa generación que se vivió allí. Creo que fuimos únicos, que marcamos un hito, que fuimos diferentes y eso es lo que yo puedo resumir de lo que fue para mí la Residencia General Páez. La Residencia General Páez para mí definitivamente fue mi casa, fue mi refugio por 25 años que viví ahí intensamente. Fue el lugar donde me sentía segura y donde
definitivamente tengo los mejores recuerdos de mi vida. Esas vivencias de mi niñez allí, de mi adolescencia y de parte de mi adultez, las memorias quedaron grabadas ahí. La residencia, debo decir que para mí fue una época, fue una década, podríamos decir, porque más o menos yo podría hablar que mi convivencia dentro de la residencia fue como de unos 10 años en total. Luego, por supuesto, yo me casé, iba de nuevo o nos reuníamos, siempre tuvimos muchas actividades. Se forjó una amistad tan fuerte que de alguna manera nosotros después, que por razones muchas que tienen que ver por los cambios de vida que todos tuvimos, otros emigraron, hay una cantidad de amigos que están fuera de Venezuela. Yo me quedé, hay otros como Antonio Malavé, Toto, Miguel Enrique, tuvieron que salir. Hay algo tan importante que cada vez que nosotros por alguna razón hablamos o sencillamente nos mandamos un mensajito, hacemos una videollamada, sentimos una conexión tan grande que es como que si nos hubiéramos visto hace 2 días ahí mismo en el edificio. Para mí lo siento así. Yo tuve la oportunidad a finales del 2021, viajé a visitar a Antonio Malavé. Fueron 10 días que pasé por allá y bueno, me reencontré con Joel, me reencontré con Miguel Enrique y de verdad fueron unos días maravillosos. Este año 2022 que estamos haciendo este documental, vino Antonio Malavé y también ha habido un reencuentro, hemos hecho varias actividades de cosas juntos y es como les digo, es esa conexión que yo podría llamar como una conexión que hay, que uno siente como que si no hubiera pasado el tiempo. Yo me siento parte de la familia General Páez, estando donde esté, y de verdad que sé que puedo contar con cada uno de ellos y con cada una de ellas. Y bueno, nada, de verdad que muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia, que la veo así, como una familia. ¿Qué podemos resumir de la Residencia General Páez? Bueno, viendo las épocas y las actuales y esos años que nosotros compartimos allá, primero estoy muy agradecido de haberlos conocido, de haberme recibido, a pesar de que no eran directamente, fueron vinculados directamente conmigo, sino fue a través de Antonio Grimaldi. Fue una amistad muy bonita, de mucho, no había envidia, no había celos, era de compartir, de disfrutar sanamente. Cuando teníamos que ser responsables, éramos responsables. Era una fraternidad de todos apoyarnos, de sentir que unidos hacíamos cosas mejores, unidos nos sentíamos más felices. La Residencia General Páez tuvo una comunidad que no se cohibió de vivir su juventud como la tenía que vivir, con todas las aventuras que podían tener unos jóvenes en su momento. Sin embargo, de allí salieron unas relaciones muy estrechas, entre ellos inclusive familias de la misma comunidad que hoy se mantienen. Eso habla muy bien de eso. A su vez, los hijos de esas comunidades han seguido las relaciones entre ellos mismos y hay como un legado que está, o sea, hay una historia que está trascendiendo allí y eso es importante. La importancia que ese grupo le dio a su relación, a su amistad, a lo que ellos lograron consolidar como comunidad, es digno de ejemplo para otros grupos de jóvenes en otros sectores de Venezuela o en cualquier sector del mundo, para que se mantenga esa relación que es muy bonita, vivir de los recuerdos, de las emociones, de las experiencias vividas con ese grupo de gente, que siempre serán los hermanos que tú escogiste de vida. Sí, la residencia nos dio esa unión, la amistad que pudimos cosechar y que hoy, mira, hoy nos vemos y donde nos veamos nos abrazamos como hermanos, cuando nos escribimos o cuando nos llamamos, es una emoción, es una alegría indescriptible, porque aunque no nos vemos todos los días como antes, quedó esa unión, quedó ese amor.
yo de verdad súper agradecido con haber pensado, simplemente pensar hacer un documento como este para tener el recuerdo y realzar esa amistad. Esto no tiene precio. De verdad, todo el que está participando en esto, que está poniendo su grano de arena, no es un granito, es un grano de arena a esta montaña de emociones que estamos viviendo, estando en esta residencia, que está bellísima y que un día maravilloso. Ese grano que está poniendo cada uno, seguro va a dejar un legado para las nuevas generaciones, para sus hijos. Cómo se cosecha una amistad, cómo se mantiene una amistad. Eso yo creo que es lo más relevante que tiene esta reunión que tenemos entre amigos. Y bueno, cuando vea, hay algunos que no he podido estar con ellos, como Malabé, que no vive en Venezuela. Cuando lo vea lo besaré y lo abrazaré, porque es un tipo que realmente al cual admiro mucho y quiero mucho, ¿no? Sí, la unión familiar es lo que tiene esta residencia, ese amor, ese respeto, y realmente agradecido con todo el corazón. La residencia para mí fue mi infancia, de verdad. Creo que nadie, muy pocas personas, de verdad, han vivido lo que nosotros vivimos. Muy pocas, de verdad. Era una hermandad, o sea, éramos familia, amigos, familia, éramos todos, ¿sabes? Eso, yo le cuento a mi hijo esto, y él me dice, coño, papá, qué arrecho, ¿sabes? ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé, nació solo, chamo. Es muy bonito, de verdad, súper. Después de más de 40 años de amistad, seguimos saliendo juntos, seguimos viéndonos, seguimos llamándonos y seguimos siempre tratando de vernos. Y vernos para nosotros es una fiesta, como si nos hubiéramos visto ayer en el recreo. Yo creo que el gran legado y la gran fortuna que tuvo la residencia tenía una particularidad de que cada familia era llevada por un padre, en este caso de familia, o una madre, que eran ejemplos, o sea, intachables para cada uno de nosotros. Entonces, el legado fue la educación que nos dieron todos ellos, el respeto que nos hicieron tener al nosotros poder llegar a esas casas como si fueran nuestras mismas casas. Una convivencia donde se mantuvo siempre el respeto, donde se usó los valores sobre todo que nosotros y muchos de nosotros tenemos. Y yo creo que parte de lo que nos ha unido durante todo este tiempo es eso, o sea, es eso. Lo amplio que fueron todos y los ejemplos que tuvimos de padres que definitivamente nos marcaron y como les digo, o sea, para mí esto fue como la residencia para mí fue un gran parque donde yo disfruté más que tuve momentos tristes, ¿no? O sea, definitivamente yo hubiese querido que mi hijo, por ejemplo, hubiese tenido la fortuna de vivir en una comunidad como esta, ¿no? Y que le haya permitido disfrutar lo que nosotros vivimos. A lo mejor él no se imagina eso, pero nosotros sí que lo vivimos. Desde jugar metra a jugar pelota de Spalding en una casa de combate y guante medio loco, desde hacer un peralte para montar patineta, jugar básquet, jugar voleibol, jugar fútbol. O sea, nosotros teníamos de todo lo mejor en un solo sitio y teníamos una llave de un cuarto donde estaba. La residencia para mí fue mi gran casa por más de 25 años y los quiero y una vez más los felicito por esta iniciativa. En las residencias crecí, muchos lindos momentos viví. Los amigos que allí conocimos perduran por siempre en nuestros caminos. Mi familia elegida, respeto y conciencia.
los valores cosechados en la residencia. Un grupo de amigos que nació de repente, un cariño que perdurará para siempre. En las residencias crecí, muchos lindos momentos viví. Los amigos que allí conocimos perduran por siempre en nuestros caminos. Fueron muchas las risas y los buenos ratos. Hubo amores, desamores y también hubo llantos. Aunque hayamos tomado distintos rumbos, de la General Páez siempre ser oriundo. En las residencias crecí, muchos lindos momentos viví. Los amigos que allí conocimos perduran por siempre en nuestros caminos. En las residencias crecí, muchos lindos momentos viví. Los amigos que allí conocimos perduran por siempre en nuestros caminos.